Bienvenidos a esta exploración a fondo. La verdad es un gusto estar aquí nuevamente para nuestra sesión de hoy. Sí, hola. Un placer acompañarlos en este análisis que promete muchísimo. Y vaya que sí, nuestra misión en este análisis detallado es extraer unas lecciones muy profundas sobre el liderazgo, sobre el propósito y las trampas del ego, desenterrando la sabiduría oculta en una metáfora militar súper antigua. Ajá. Nos vamos a basar en dos transcripciones de discursos pronunciados por el evangelista Edgar Montilla. Y para quienes buscan aprender de estas dinámicas, resulta fascinante reflexionar sobre cómo un arma milenaria, específicamente el arco y la flecha, puede explicar a la perfección los equipos de trabajo modernos. Claro. O sea, la frustración profesional que tanto sienten y el costo oculto detrás del éxito. Es una premisa que invita a pensar profundamente, la verdad. Y creo que antes de sumergirnos en los detalles, es fundamental establecer el terreno sobre el cual vamos a caminar hoy. Sí, muy importante eso. Porque los textos que estamos analizando hoy tienen un origen y un contexto fuertemente religioso. El orador cita pasajes bíblicos, hace referencias al libro de Zacarías y de los Salmos para ilustrar sus puntos ante su congregación. Ujú. Sin embargo, nuestra misión en esta sesión es analizar el contenido de forma estrictamente imparcial y secular. O sea, no es el objetivo de este espacio debatir ni cuestionar doctrinas religiosas, sino destilar la increíble sabiduría sobre relaciones humanas y trabajo en equipo que subyace en este material. Totalmente de acuerdo. Porque las lecciones sobre quién impulsa a quién y cómo manejamos el ego trascienden cualquier escenario, sea una congregación, una sala de juntas o un negocio familiar. Exacto. Hacer esa separación nos permite apreciar la utilidad práctica de todo este mensaje. Y bueno, vamos a desempacar esto, porque aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, Al revisar la historia del arco y la flecha, nos encontramos con un dato histórico que es un absoluto misterio a nivel global. sí, eso me voló la cabeza. Es que el arco es un arma tan, pero tan antigua, que su origen exacto es imposible de rastrear. Estamos hablando de culturas que jamás cruzaron una palabra, que nunca se comunicaron entre sí y desarrollaron exactamente la misma herramienta con la misma mecánica de tensión. Es increíble. O sea, los romanos en sus campañas, los taínos en el Caribe, los aztecas en Mesoamérica, diversas tribus africanas. Todos en puntos completamente distantes del planeta y separados por océanos enormes, crearon la misma tecnología. Es como si el concepto del arco estuviera codificado en la experiencia humana. Lo fascinante aquí es precisamente cómo se creaba esa tecnología. Porque de ese proceso de fabricación nace la metáfora central que vamos a explorar hoy. Ajá, el proceso físico de hacerlo. Exacto. El proceso de elaboración de un arco tradicional era algo francamente brutal para la madera. Imagínate tomar la rama de un árbol fuerte, digamos madera de acacia, por ejemplo. El primer paso es despojar a esa madera de su naturaleza original. Le quitan todo. Todo. Se le quitan las hojas, se le arrancan las ramas secundarias, se limpia y se lija, hasta que queda completamente desnuda. Y luego viene la parte crítica y la más exigente. Se somete a una presión inmensa. Claro, para doblarla. Se dobla, forzándola a tomar esa forma de media luna, y se deja atada y tensada en esa posición durante mucho tiempo. El objetivo es que la madera pierda por completo su forma original, que olvide cómo era crecer recta hacia el sol, y al final se le añaden tendones de animales para generar esa tensión permanente. Es una locura pensarlo de esa manera. La madera literalmente tiene que ser torturada y despojada de su identidad natural para volverse útil. Es una metáfora bastante pesada para lo que significa asumir el liderazgo en la vida real, ¿no? Muy pesada. No es un proceso glamoroso, es un proceso de transformación súper silenciosa y dolorosa. Exactamente. Y esto representa algo muy específico en la psicología humana. El arco simboliza al mentor, al líder operativo, al pionero de un proyecto que nadie más quiere iniciar. Es esa figura que sufre el proceso en el más absoluto anonimato. El que aguanta el golpe. El que soporta toda la tensión estructural, carga con la presión de mantener todo unido y lo hace sin recibir nada de fama. El arco no es el que sale en los carteles publicitarios, no se vuelve viral en YouTube, no es la estrella de los grandes eventos, pero tiene la fuerza crucial e insustituible para impulsar a otros. Sin esa tensión silenciosa, simplemente no hay movimiento.
Y en el otro extremo de la ecuación, llevándose absolutamente toda la atención visual, tenemos a la flecha. La famosa flecha. Porque pensemos en el diseño de una flecha por un segundo. Es increíblemente especializado dependiendo del objetivo. Hay flechas con puntas de metal pesadas, de cobre o bronce, diseñadas para perforar armaduras gruesas. Otras son mucho más livianas, ideales para cazar y abarcar distancias largas. Y llevan sus plumas atrás para la dirección con el viento. Claro, superaerodinámicas. Y la flecha es la que sale disparada al exterior. Es la que finalmente da en el blanco, la que recibe los aplausos de la multitud y la que se lleva el crédito histórico por la victoria. Si conectamos esto con el panorama general, ahí encontramos el conflicto central de nuestro análisis de hoy. La flecha jamás, bajo ninguna circunstancia, puede lanzarse sola. Imposible. Por más afilada que esté, o por más hermosas que sean sus plumas, una flecha por sí sola no hace nada. Si un ser humano intenta lanzarla con la mano, apenas caerá tristemente a un par de metros de distancia. Depende de manera absoluta de la energía del arco y del guerrero que lo sostiene. Pero a ver, esto tiene que generar un choque de egos enorme en la vida real. Quien tiene el talento visible, el diseño atractivo, suele olvidar rápidamente que necesitas atención externa para llegar a su destino. Así es. Y el ego de la flecha es una de las trampas más comunes. Aquí es donde se introduce un concepto brillante en el texto. El de la aljaba. El estuche de las flechas. Exacto. El carcaj donde el guerrero guarda las flechas mientras no las usa. A veces, las personas con mentalidad de flecha desarrollan un ego desmedido. Quieren salir, quieren brillar, quieren ser lanzadas en cada oportunidad porque saben que tienen talento. Pero el guerrero decide mantenerlas guardadas. Y ese no es un lugar bonito. Para nada. La aljaba está hecha típicamente de piel de un animal muerto. Es un espacio oscuro, apretado, sin reconocimiento y, según describe el texto, a veces hasta con mal olor. Debe ser desesperante. O sea, para un profesional joven y talentoso, estar en la aljaba se debe sentir como estar en la banca durante la final del Mundial. Se siente como un castigo o como si tus jefes no creyeran en ti. Es una excelente analogía. Se siente como un desperdicio de talento absoluto. Pero la lección aquí es de disciplina y sincronización. La flecha no sale al campo de batalla porque ella quiera salir. Sale única y exclusivamente cuando el estratega determina que el viento y el momento son los necesarios. Aprender a esperar en la oscuridad de la alcaba, sin perder el filo, debe ser la prueba de carácter más dura. Definitivamente. Bueno, vamos a desempacar esto con una anécdota de la vida real que ilustra esta dinámica perfecto. Parece sacada de una película. El orador comparte una historia súper específica. Resulta que este hombre hace un viaje a El Salvador con un grupo. Sí, la historia del viaje. Y admite con una honestidad muy refrescante que en ese viaje él quería ser exclusivamente una flecha. Quería pasear, ser el predicador internacional invitado, turistear y absorber la atención. Viajaban en un autobús alquilado, o una guagua como le dicen en su región caribeña, con un pastor puertorriqueño a cargo de la expedición. Pero ocurre un giro totalmente inesperado que arruina esos planes de protagonismo. Totalmente. Durante una parada, ese pastor principal bebe un jugo de tamarindo proveniente de un pozo de dudosa procedencia. Las condiciones sanitarias ahí no eran las mejores. Y en cuestión de minutos sufre una intoxicación gravísima. Se pone súper mal. Empieza a ponerse rojo y a perder líquidos a una velocidad alarmante por deshidratación en pleno tránsito en el autobús. La situación se vuelve tan extrema que el grupo entra en pánico y consideran abortar el viaje y regresar a Guatemala. O sea, una emergencia real. Y es en este preciso momento de crisis donde el orador, que resulta que en su vida civil es un médico de muy alta jerarquía, director de un hospital en República Dominicana, sufre un choque de realidad ineludible. Detengámonos ahí, porque eso tiene que ser un golpe al ego durísimo. Aquí hay un hombre que viajó internacionalmente con traje de presentador estrella, listo para los aplausos, y de repente la realidad le exige convertirse en el enfermero de urgencias a un lado de la carretera. Y esa es la verdadera prueba de fuego de la humildad operativa. Se da cuenta de que la situación no requiere de un orador carismático. No puede ser la flecha. La misión necesitaba un soporte estructural de inmediato. Tuvo que volverse arco. Renunció a brillar, se quitó el traje de estrella y asumió el rol de arco.
Hizo detener el autobús en una pequeña farmacia salvadoreña y pidió una lista urgente de sueros. Como era extranjero y no tenía licencia local para recetar, tuvo que pelear y argumentar con la dependiente de la farmacia para que le vendieran los medicamentos. Advirtiendo que tenían a un hombre literalmente muriendo afuera en el autobús. Exacto. Y logró comprarlos. Ahí mismo en la carretera improvisó una vía intravenosa para canalizar al pastor y rehidratarlo. Pasó el resto de ese largo viaje cuidándolo en la parte trasera del autobús. Se perdió todo el turismo. Se menciona en el texto que ni siquiera supo de qué color era Honduras cuando cruzaron la frontera. Pasó todo el tiempo inmerso en el anonimato y la preocupación. Pero aquí es donde la dinámica del arco y la flecha revela su recompensa a largo plazo. Gracias a ese sacrificio silencioso, la historia da un giro años después. Ese mismo pastor al que le salvó la vida lo invitó a predicar en un aniversario sumamente importante en Puerto Rico. ¡Guau! Y fue precisamente esa invitación oficial la que le consiguió una visa estadounidense de 10 años, un documento que catapultó su alcance internacional como conferencista. El sacrificio oculto de ser el arco en la crisis fue lo que generó el éxito visible monumental tiempo después. Es un ecosistema perfecto. Ese viaje de emergencia es un gran ejemplo de un sacrificio temporal. Pero, ¿qué sucede cuando ser el arco no es solo un desvío de un viaje, sino que resulta ser la asignación de toda una vida? Eso nos lleva a una historia mucho más difícil de tragar, y es el caso del hermano Petronilo. La historia del hermano Petronilo es quizás la más desafiante de todo este análisis. Confronta directamente nuestra noción de equidad y justicia profesional. A ver, a este hombre lo envían a una zona de extrema pobreza, en el Ceibo, en la región de La Romana. Cuando llega, no había nada. Era un terreno baldío. Y Petronilo, con un esfuerzo físico sobrehumano, comienza a construir una comunidad y un local enorme desde la tierra. ¿Y cómo lo financia? Vendiendo comida frita en las calles polvorientas, fríe yaniqueques, que son unas tortas de harina tradicionales, vende empanadillas, cría pollos. Hay un detalle descriptivo sobre cómo los pollos vivían nerviosos por el constante ruido de los martillazos. Es una imagen pura de trabajo arduo y botas en el barro. Hace zanjas, levanta paredes y le pone techo al lugar. Y justo en el momento en que coloca la última pieza, cuando pensarías que Petronilo finalmente va a disfrutar del fruto de su trabajo y liderar el espacio, ocurre algo inesperado. Lo reemplazan. La misión central decide reemplazarlo. Envían a un líder completamente nuevo, mucho más joven, con una estética diferente, refinado, urbano, con el cabello engominado, usando pantalones rotos a la moda. Y básicamente le dicen a Petronilo que su tiempo ahí terminó y que debe entregar las llaves. Un momento, cualquiera escuchando esto se indignaría profundamente. Suena a una injusticia terrible. ¿Cómo no interpretar esto como una organización explotando a un trabajador para luego descartarlo? Esa indignación es la reacción humana más natural. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo entendemos nuestro rol. Aquí se introduce un marco mental fascinante. Podríamos llamarlo el principio de Petronilo, que desglosa la diferencia crítica entre tener una posición y cumplir una asignación. Posición versus asignación. Para explicarlo de forma sencilla, la posición es el título de trabajo que pones en LinkedIn. Es el estatus, el nombre en la puerta. Por otro lado, la asignación es el problema real que fuiste traído a esa empresa para resolver. O sea que Petronilo estaba diseñado para la asignación de construir. Petronilo, con su tremenda capacidad de resistencia, fue diseñado estructuralmente para ser el arco. Las habilidades para construir la base desde el lodo casi nunca son las mismas habilidades requeridas para escalar el proyecto a un nivel corporativo o atraer a una nueva demografía. Entonces su asignación era construir, no administrar el éxito posterior. Su asignación se cumplió a la perfección el día que puso el techo. El error humano y la fuente de tanta amargura ocurre cuando las personas lloran por la pérdida de la posición o el título, sin comprender que su asignación ya terminó. Saber cuándo tu asignación concluyó es el truco para evitar el resentimiento. Petronilo no fue descartado. Simplemente el arco ya había hecho su trabajo, y era el momento de que una flecha diferente volara en ese espacio. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo llevamos la historia de la flecha, la aljaba, el jugo de tamarindo
y el principio de Petronilo a la vida diaria de nuestra audiencia hoy? Sorprendentemente directa en el mundo corporativo y en las startups. Pensemos en una empresa tecnológica naciente. Tienes a un fundador que es el clásico arco. Pasa años en un garaje, durmiendo poco, construyendo el software en la oscuridad y soportando la presión financiera. Sí, el trabajo sucio. Pero llega a un punto donde la empresa necesita salir a la bolsa, negociar con fondos internacionales, y ese fundador técnico tiene que hacerse a un lado y permitir que la junta traiga un CEO experimentado y carismático. Ese nuevo CEO es la flecha. Y si el fundador no entiende la diferencia entre su asignación de construir y la posición de CEO, la empresa colapsa por una guerra de egos. Tratos o capacitar a los pasantes. Sin arcos robustos, las flechas se estrellan contra el suelo de inmediato. Es una receta infalible para el desastre organizacional. Y el punto crucial de las fuentes es la exigencia del respeto mutuo. Las flechas tienen la obligación moral de nunca menospreciar a los arcos que las impulsaron, incluso si hoy esos arcos parecen anticuados o no dominan la inteligencia artificial. Una flecha que olvida al arco que le dio dirección pierde su trayectoria. Y por el otro lado, los arcos deben aceptar que su propósito último no es ser el centro de atención, sino lograr que otros lleguen mucho más lejos y más alto de lo que ellos pudieron. Su métrica de éxito es la distancia que alcanzan aquellos a quienes lanzaron. En resumen, para quienes nos escuchan, el ecosistema del verdadero éxito requiere de ambas partes, la fuerza oculta del arco y la agilidad de la flecha. Hay que saber qué herramientas somos en cada etapa de la vida. Y para cerrar, creo que es valioso dejar una reflexión provocadora. Si nuestra sociedad actual recompensa casi exclusivamente a las flechas con dinero y fama, ¿cómo podemos empezar a rediseñar nuestros espacios de trabajo para visibilizar y compensar el valor incalculable de nuestros arcos? Es una gran pregunta. ¿Qué sistemas debemos crear para evitar que esa fuerza estructural se rompa por falta de valoración antes de que sea demasiado tarde? Es una pregunta fenomenal para llevarnos a casa y analizar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. La próxima vez que escuchen los aplausos por un éxito certero, tómense un segundo para buscar esa fuerza invisible, a ese arco silencioso que soportó la tensión para hacer posible el vuelo. Hasta la próxima sesión.